Hola, hola tribu, ¿cómo estáis? Aupa Atleti. Oye, primero de todo, esta tarde a las 19 horas que juega el Atlético de Madrid en el campo del Elche, yo por temas de trabajo, lo siento mucho, os pido disculpas, pero no podré hacer el directo. A esas horas y un día como hoy me viene bastante mal, no puedo hacer el directo, tengo otras obligaciones. Y como es un partido que jugamos fuera de casa, y ya sabéis que en Tribu Rojiblanca tenemos por costumbre sortear una camiseta cuando el Atlético de Madrid juega fuera de casa, pasamos el sorteo al partido del fin de semana, que será contra el Bilbao, y sortearemos la camiseta entonces, ¿vale? Esto por aquí. Y bueno, pues ya que no vamos a hacer directo, os doy un repasito de las noticias del Atlético de Madrid y cómo estamos, y sobre todo quiero hablar un poquito de las bajas, ¿vale? Ahora hablaremos de las alineaciones que vamos a presentar esta tarde posiblemente. Ya sabéis que es un equipo totalmente... no alineación B, alineación C, es una liga que tiramos hace tiempo, estamos a 22 puntos del primero, pero necesitamos garantizarnos en la cuarta plaza. Voy a hablaros de algo que ha suscitado bastante polémica y voy a dar mi opinión al respecto del cambio de Lookman, ¿vale? Y su lesión, porque está generando cierta controversia. A mí me parece que con cierto... que puede haber razones para esa controversia, y voy a decir lo que yo opino, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. En la final de Copa, perdida está y perdida se queda, y a Aupa Atleti, y a reponernos y a levantarnos, y vamos a ir a por la final de Champions, hipotética. Esto de, como he escuchado a algunos, de decir que, bueno, el objetivo del Cholo es la final de Champions. Sí, bueno, el objetivo del Cholo es la final de Champions, y de todos los atléticos, pero yo espero que no nos hayamos hecho tan gilipollas de pensar que hay que tirar títulos que se van cruzando por el camino para un hipotético título mayor del que todavía, sinceramente, no tenemos nada, sí, la ilusión. Pero hay que jugar las semifinales, señores, que yo creo que podemos ganar, como no, y luego habría que jugar una final contra un Paris Saint-Germain o contra un Bayern de Múnich. O sea, no sé, lo digo porque he escuchado a gente decir, ¿no?, que a lo mejor los jugadores no salieron tan motivados, o que no hubo esa tensión en el inicio, sobre todo del partido, y en esa primera parte que fue desastrosa contra la Real Sociedad, porque los jugadores tienen otra motivación, el técnico tiene otra motivación, que les motiva mucho más y tal. Mal estaríamos, Atleti, si de verdad esto fuera cierto y estuviéramos ya en esa especie de gilipollismo noble, en esa especie de, yo ya soy mucho más que clase media, y total, una Copa del Rey a mí no me motiva lo suficiente. No sé en qué momento hemos dejado de tener hambre de títulos, pero sí que es cierto que durante la transmisión del partido, el otro día, yo dije que veía a los jugadores y decía, que no se me interprete mal, pero como con falta de hambre futbolística. Y ahora sale esto en distintos foros, ¿no?, de gente haciendo esta apreciación, y corrobora un poco esa sensación que yo tuve, que además en el partido decía, joder, en intensidad no nos puede ganar la Real Sociedad. Nos ganaba en intensidad, es una cosa que me llamaba mucho la atención, que al Atlético de Madrid, que siempre ha sido un equipo muy intenso, y más en estos 14 años del Cholo, la Real Sociedad, que no es un equipo que históricamente se haya caracterizado por su intensidad, nos estuviera ganando en intensidad en todas las parcelas del campo, en la fase defensiva, en la fase constructiva, incluso en el ataque, donde un hombre de 1,74 llamado Barrenechea es capaz de imponerse a una defensa solo en el área de, por ejemplo, Ruggeri, que mide 1,87 creo, o sea, le saca 10-15 centímetros tranquilamente y es mucho más corpulento, en fin. Yo quiero pensar que esto que se está comentando y esta percepción no sea cierta, porque si desde luego, Atleti, nos hemos instaurado en esa especie de... bueno, es que este título no me motiva lo suficiente, madre mía de mi vida, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Los grandes equipos no renuncian a nada. Por desgracia, nosotros hemos renunciado a la Liga, 22 puntos,
Hemos tirado la Copa del Rey, lo siento, me sigue doliendo mucho, tengo mucho enfado, creo que tiramos la Copa del Rey, una oportunidad perdida increíble. No, sigo sin entender cómo se nos puede escapar ese título, que era el título que tenías en la mano verdaderamente, ¿vale? No sea que hayamos dejado escapar esa, pensando en la posibilidad, todavía una quimera, de que juegues una hipotética final de Champions y la ganes. No sé, me sorprendería mucho que la actitud hubiera sido, bueno, este no es el título va a ser otro. Los títulos, cuando se juega una final, hay que ir a por ellos y el partido siguiente ya veremos. Además sería algo que va en contra de la filosofía del Cholo durante todos estos años, ya sabéis, aquello del partido a partido y tal, ¿no? Partido a partido, pues tendría que ser final a final, ¿no? Vamos a jugar la que estamos jugando, que desde luego no se hizo, salimos en una primera parte vergonzosa y yo culpo a todo el mundo. Pero por supuesto hay un máximo responsable en todo esto. Siempre cuando de las victorias y de los éxitos se habla que hay un padre y es el Cholo Simeone, yo estoy de acuerdo, y en los fracasos, que normalmente suelen quedar huérfanos porque nadie quiere paternalizar a los fracasos, pero tienen padres, pues de los fracasos también hay que culpar al máximo responsable, que también es el Cholo Simeone. Dicho esto, hay otra polémica que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es el cambio en el minuto 60 de Ademola Lookman. Estoy preparando un vídeo de lo que ha significado Ademola Lookman en este Atlético de Madrid, porque mantengo la hipótesis, y cada vez más clara, de que lo que cambia el devenir del Atlético de Madrid en esta temporada, que estaba siendo mala y que puede terminar decente, vamos a decir, pero que ya veremos, o sea, creo que aquellos que han corrido a decir que ya la temporada es buena, a lo mejor se han precipitado un poco. Para mí, una temporada en la que pierdes una final de la Copa del Rey como la has perdido, si la hacía buena ganarla, perderla como se ha perdido, la pone entre comillas, porque en Liga estás a 22 puntos, no olvidemos eso. O sea, con esa final de Copa del Rey enjuagabas una mala temporada, que sin ese título claramente todos coincidimos en que sería una mala temporada, pero al perderlo no enjuagas nada, y veremos a ver si estar entre los 4 primeros de Champions, que está muy bien, es un hito que me encanta, pero de momento estamos ahí. Yo soy el que tiene más ilusión del mundo porque el Atlético de Madrid gane una Champions, ¿vale? Y yo estoy ahí como el que más, pero atléticos, ya sabéis, aquello de la humildad, del partido a partido y de no vendamos la piel del oso. No que no hemos cazado todavía, es que ni siquiera te has montado en el avión que te lleva al safari donde se van a cazar los osos. O sea, es que no ha corrido el balón ni un minuto todavía en el primer partido de ida de las semifinales. Hay que jugar 2 partidos con el Arsenal, que sí, que es un equipo que está en momentos bajos, pero ojito, yo le vi el otro día jugar con el City y momentos bajos del Arsenal, que no se interprete mal, es un equipo que todavía tiene muchas balas en la recámara y que te puede hacer daño. Yo creo que el Atlético de Madrid puede competir muy bien con el Arsenal, pero va a haber que pelearlo. Y ya, bueno, excuso deciros que si superamos esa enorme hazaña que supone eliminar al Arsenal, y esto lo digo porque es importante que sepamos que hay que ir al campo, animar, aplaudir al Atleti, que es un reto muy difícil, porque estar entre los 4 primeros ya es difícil, y pasar a una final ni te cuento, pero si hacemos esa hazaña, y yo creo que podemos hacerla, eso sí, hay que tener la actitud, la motivación y el acierto, todos, desde el entrenador, técnico, porteros, jugadores, en todas las líneas del campo, todo el mundo tiene que tener una actitud, una motivación y un acierto que no se tuvo el día de la final de la Copa del Rey. Entonces, si todo eso lo hacemos, salimos con otra actitud, con mejor acierto, con mejor motivación y competimos como sabemos hacer cuando las cosas se ponen duras, pues podemos perfectamente competir al Arsenal y, quién sabe, a lo mejor pasar a la final. Hay posibilidades. Si me preguntan en febrero las posibilidades de llegar hasta aquí y pasar esa semifinal, te hubiera dicho muchas menos de las que hoy pienso que tenemos. Pero no olvidemos que luego en esa final te vas a encontrar o a un PSG o a un Bayern de Múnich. Eso, bueno, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, como decía el otro. Vamos a quedarnos con lo que conocemos, que no me quiero desviar. Esa final de Copa del Rey, sobre todo por lo que significa para corregir los partidos importantes que nos quedan de aquí a final de temporada. Se sustituye a Ademola Lookman en el minuto 60. Yo en el directo 5 minutos antes o 6 minutos antes, Ademola Lookman tiene un tiro desde la frontal del área que se le va desviado, muy parecido al que le dio el primer gol en la primera parte. Recordemos que en ese momento era nuestro goleador y nuestro mejor hombre del partido, sin duda. Ademola Lookman estaba siendo el mejor del Atlético de Madrid y pues
posiblemente el mejor del partido, y ya había marcado un gol, estaba con la flechita para arriba, súper enchufado. En este momento todavía Julián Álvarez no había aparecido, Griezmann estaba bastante gris, Giuliano Simeone es que ni estaba, lo de Giuliano Simeone de verdad es para haceroslo mirar. No quiero sacar un vídeo de verdad con las estadísticas de Giuliano Simeone, pero os digo, es uno de estos jugadores a los que se les sobredimensionan sus aciertos, que los tiene, y se le minifican hasta el cero absoluto sus errores, que también los tiene. Es un jugador sobrevalorado en el Atlético de Madrid. Lo voy a repetir y habrá gente que me odie por esto. Es un jugador sobrevalorado en el Atlético de Madrid. Ojo, yo no digo que no tenga sitio en esta plantilla, pero sinceramente titularísimo absoluto, jugador de 90 minutos prácticamente siempre, solo se le cambia en contadísimas ocasiones, esté bien, mal o regular, aporte algo, nada o el cero absoluto como pasó en la final. Es un jugador que goza del favor excesivo tanto del técnico, y fijaros que no he dicho de su padre, he dicho del técnico. Creo que es un jugador que merece estar en la plantilla por derecho propio, pero repito, no con ese rol titularísimo, indiscutible, y bueno, muchísimo menos ese lugar de privilegio en la plantilla al que le alzan algunos aficionados, creo que sin rigor objetivo. Es un jugador que tiene sus aportaciones, que tiene sus virtudes, entre las cuales está el punto honor, la lucha, la garra. Pero ahí termina, o sea, en partidos divididos, con balón dividido, en partidos disputados, cuando tú le tiras un balón largo, con espacio para correr, una lucha en balones divididos contra el lateral del equipo contrario, ahí Giuliano Simeone te da lo mejor. En partidos como el otro día, donde el equipo contrario está ordenado defensivamente, está juntito con líneas y no te deja espacios para correr, no te deja espacios para salir a la contra, para que el fútbol sea directo y desordenado, pues Giuliano Simeone te aporta entre muy poco y nada, como vimos el otro día. Entonces, en el minuto 60, pues el sospechoso habitual, y por eso lo adiviné, de los cambios, yo sabía que iba a ser Ademola Lookman, y lo dije en directo, y no soy adivino, simplemente sé leer el pasado. A Ademola Lookman le ha cambiado en el minuto 60 partido tras partido desde que llegó. Y si no, echar un vistazo a las apariciones de Lookman en el pasado y veréis que lo que ocurrió el otro día ha ocurrido todas las veces anteriores. Minuto 60, Ademola Lookman se va del campo. Se queda en el campo siempre un Griezmann, se queda en el campo siempre un Giuliano, se queda en el campo otros jugadores de la punta, pero Ademola Lookman siempre es el sustituido o el primer sustituido de esa línea de ataque desde que llegó. ¿Por qué digo esto? Porque se trata de explicar desde el club que es que a Ademola Lookman se le sustituye porque estaba lesionado. Y yo creo, sinceramente, y siento decirlo, que esto no es cierto. Y esto no es cierto, y voy a explicar por qué creo que no es cierto y que se está tratando de minimizar el impacto, que tampoco entiendo por qué, porque al final es un entrenador. Oye, si creemos en el entrenador, hay que aplaudirle en las buenas y en las malas, y ha tomado esa decisión y punto. Tampoco veo mayor polémica, más allá de que se le critique en sus cambios, que lo criticamos todo, como para que sea necesario empezar a esconder decisiones puramente tácticas en un parte médico, que creo que es lo que se está haciendo aquí. Se está escondiendo una decisión que fue puramente táctica debajo de un parte médico, y nada tienen que ver una cosa con la otra. Y voy al asunto. En el minuto 60 se cambia Ademola Lookman. Ademola Lookman no ha hecho ningún gesto en el partido de que tenga una molestia, ni ha pedido el cambio, como además luego han confirmado distintos periodistas que cubrían el evento. Ahí no se pide ningún cambio cuando un jugador siente una molestia, lo vimos en el partido, como es el caso de Marcos Llorente, que en la prórroga, después de una carrera defensiva, desde el suelo, pues evidentemente nota el pinchazo y pide el cambio porque siente que se va a romper, y así mismo lo ha asegurado luego el jugador cuando sale. Lo vimos todos, vemos lo que es un jugador que siente una molestia y pide el cambio. Esto no ocurre con Ademola Lookman. Ademola Lookman en el minuto 60 es cambiado, en su lugar entra Nico González, y además se va sprintando. O sea, un jugador que siente una molestia, pues no se va sprintando, se va sprintando al cambio, y nadie habla de una molestia. Es más, cuando en rueda de prensa, un cambio que no entendimos nadie, un periodista con acierto, y por fin alguien hace preguntas que tengan sentido, porque a veces las ruedas de prensa de Cholo Simeone se quedan muchas preguntas sin hacer. O sea, hay un periodista que le pregunta al Cholo que por qué cambia a Ademola Lookman en el minuto 60, y el Cholo responde que tácticamente él pensó
que Sorloth le podía hacer más daño y que la aportación de Nico por banda izquierda y que se quedara Baena y tal. Bueno, lo que explica el Cholo. Si visteis la rueda de prensa, él dice claramente que las razones del cambio son puramente tácticas. No menciona en ningún momento, como ha hecho en otras ocasiones y como podía haber hecho perfectamente en esta, pues Ademola sintió una molestia, tenía un pinchazo, físicamente estaba mal. No, de esto cero. No se menciona absolutamente nada de esto. Cero, cero patatero sobre las molestias de Ademola Lookman. Este aquí que el domingo, y un periodista que ya es sospechoso habitual en este tipo de filtraciones, porque es un periodista que se utiliza en no pocas ocasiones para filtrar a los medios una noticia que al club le puede llegar a interesar, y es lo que me hace sospechar, solo un periodista empieza a hablar de que a Ademola Lookman se le cambia por una posible lesión. En realidad, lo que ocurre ahí es que en el día siguiente, ni siquiera la noche del partido, hay un edema muscular de Ademola Lookman. Esto es una molestia que los jugadores tienen en muchísimas ocasiones después de un esfuerzo intenso al día siguiente, etcétera. Pero no es una lesión, ¿vale? Yo quiero dejar esto claro. Un edema no es una lesión. Como luego bien se ha corregido en distintos medios que se han hecho eco de la noticia original, de la filtración original, bajo mi punto de vista, y hablan de que el club, porque claro, entre la gente que lee las noticias, pues hay médicos que saben lo que es un edema, que desde el club se quiere minimizar el riesgo de lesión. O sea, ni siquiera hablan de lesión una vez que ya la noticia ha salido, no. Lo que hay es una molestia y para evitar una posible lesión, se está apartando a Lookman y se está haciendo un trabajo específico con él. Bien, esto es un trabajo de recuperación muy normal y muy habitual. Creo, sinceramente, que se aprovecha esa molestia de Ademola Lookman que surge el domingo para tratar de acallar las críticas que las había al cambio inexplicable de Ademola Lookman en el minuto 60 de una final que acabas perdiendo y que todos nos preguntábamos si necesitabas empatar y ganar, ¿cómo quitas del campo con tantos minutos por delante al que está siendo tu mejor jugador, al que está siendo tu goleador de la noche y al que claramente estaba rompiendo líneas? ¿Y cómo mantienes en el campo a un jugador que comparte apellido con el técnico y que estaba haciendo una aportación totalmente nula? Como las críticas arreciaban, y no es la primera vez, pues tengo la sensación de que el club ha aprovechado que el Pisuerga pasaba por Valladolid, o sea, que Lookman al día siguiente siente esas ligeras molestias, esas agujetas, para que se entienda, ese edema, y entonces dicen, bueno, es que el jugador estaba lesionado. Pero eso no surge hasta el domingo, con lo cual yo creo mal por parte del club, tratando de correr ahí una cortina de humo sobre algo que es bastante fácil de explicar y ya lo explicó el técnico en la rueda de prensa. Lo he cambiado porque tácticamente pensé que Sorloth nos podía dar más y punto. Que aciertas o no aciertas, asumes los aciertos, asumes los desaciertos y ya está, no pasa nada, como en otras contadísimas ocasiones. Cuando tratas de tapar esto, como yo creo que se ha intentado tapar, filtrando la noticia a un periodista y haciendo esta cortina de humo, pues a mí no me gusta, porque no me gusta que me traten por tonto ni que me quieran engañar. Si es muy fácil, repito. El técnico ha tomado una decisión y punto, y aquí paz y después gloria. Acierta en muchísimas ocasiones y en otras ocasiones se equivoca. Ya está. ¿Que se le va a criticar cuando se equivoca? Por supuesto, para eso está y eso va en el sueldo. ¿Que se le va a aplaudir cuando acierta? Creo que es más que evidente que al Cholo se le ha aplaudido y se le sigue aplaudiendo con todos sus aciertos en estos 14 años en el Atlético de Madrid. Dicho esto, partido de Elche hoy, ya sabéis que Sorloth también tiene molestias, que Lookman tiene molestias, pero avalando un poco lo que estoy diciendo, y también esto reafirma un poco mi sensación de que todo esto es un poco una mentirijilla, el Cholo, que no suele adivinar cuál será el balance médico de sus jugadores en el futuro y que no suele opinar nada de esto, sobre lesiones, ni cuándo estará un jugador recuperado, ni cuándo no estará un jugador recuperado, ayer en rueda de prensa, curiosamente, sí que le puso fecha a la vuelta de Lookman y Sorloth y dijo que el sábado pues posiblemente contaría con ellos. O sea, es una lesión que preocupó mucho, que salió el domingo, pero que el martes ya todo el mundo sabe que el sábado estarán recuperados. No sé. No sé, Rick, parece falso, como decían los de la serie esa de las subastas que había por ahí. No sé, Rick, parece falso. Y no sé por qué nos tienen que andar engañando con este tipo de boberías. Claro, Ademola Lookman, el problema que tiene es que muchos nos preguntamos
¿por qué no juega más minutos? ¿Por qué no juega más minutos cuando es un jugador que en los 2 meses y poco que lleva con el Atlético de Madrid, porque es que no lleva más, ha metido 7 goles, algunos muy importantes, y ha dado 3 asistencias? O sea, en realidad ha generado 10 goles su participación directa, pero es que más allá de los goles no me cabe ninguna duda, y sobre eso estoy preparando un vídeo, que es el jugador que más influencia ha tenido en el cambio de situación del Atlético de Madrid esta temporada. Un Atlético de Madrid que estaba haciendo una muy mala temporada, esto no se puede esconder, a 22 puntos de la Liga, y que va a enjuagar y que puede lavar esa mala temporada con los torneos del CAO. La primera aportación de Ademola Lookman ocurre ya en Copa del Rey con un 0-5 ante el Betis, donde él mete un gol, da una asistencia, pero más allá del gol y la asistencia, que fueron determinantes, claramente es la sorpresa táctica que rompe ese partido que a priori todos veíamos mucho más equilibrado y mucho más complicado. Pero es que luego en los partidos contra el Barcelona su aportación también ha sido definitiva. Por ejemplo, un gol suyo en la vuelta de Champions es lo que impide que el Barcelona no se elimine y no se apee de la competición. Cuando el Barcelona iba 2-0, recuerdo que vuelve a ser Ademola Lookman el que mete un gol que a la postre es definitivo para que el Atlético de Madrid esté donde está hoy. En la final de Copa del Rey vuelve a aparecer. O sea, sus goles han sido determinantes, creo que su aparición ha sido determinante, y choca y sorprende que esa importancia que tiene no se vea luego refrendada en el campo desde que llegó, siendo siempre el primer sustituido, siendo siempre un jugador al que todavía no se le han dado esos galones de intocable. Y a mí, sinceramente, me sorprende y no podría entender que en otros clubes los mejores jugadores fueran sustituidos a falta de 30-40 minutos por jugarse. O sea, yo no me imagino a un Madrid quitando a Vinicius y Mbappé contra el Bayern de Múnich el día que necesitan ganar, como vimos hace poco, y afortunadamente no ganaron, y yo me alegro de ello. No me imagino al Barcelona sustituyendo a los Lamine y mejores jugadores. Me imagino que quieres jugar con tus jugadores hasta que ya no pueden más, con tus mejores jugadores. No me imagino pues al PSG quitando a Vitinha, quitando a Dembélé, quitando... ¿Me explico? O sea, no sé por qué, si los grandes equipos mantienen a sus grandes jugadores en el partido, porque nosotros nos empeñamos en quitar continuamente al que está siendo nuestro mejor jugador, y nos empeñamos en mantener a jugadores que están siendo totalmente intrascendentes y que curiosamente en muchas de esas ocasiones apuntan a Giuliano Simeone, y para mí es muy claro. Creo que Giuliano Simeone está modificando muchas de las decisiones que se tienen que tomar en un partido, y me explico también porque no quiero que alguien piense que es una manía al jugador. No, mira, hay una serie de posiciones que no se acaban dando en el Atlético de Madrid por el hecho de que Giuliano Simeone juega muchos minutos y en esa posición. Me explico. Marcos Llorente podría estar haciendo muchos minutos por banda derecha, que creo que es un sitio donde hace bastante daño, mucho más que en el centro del campo, y creo que mucho más que en el lateral. Entiendo que juegue de lateral porque es un tío que te da muchas garantías ahí, y entiendo la variante táctica que ha ocurrido en 2 ocasiones, sobre todo desde que Pablo Barrios está lesionado, de meter a Marcos Llorente en el centro del campo, pero es una variante táctica que viene dada por una cuestión fija, y es que Giuliano Simeone tiene que estar en el 11 y tiene que jugar por banda derecha, porque es inamovible de ahí. Porque si eso no fuera así, las variantes se abrirían, habría muchas más posibilidades cuando quitas esa obligatoriedad de que Giuliano Simeone juegue en banda derecha muchos minutos. Llorente podría jugar por esa banda, Nico González podría jugar por esa banda, que yo tengo muchas ganas de verle jugar por ahí, sinceramente. En fin, habría muchas alternativas. Jugadores que están en la plantilla podrían aprovechar ese carril, pero siempre se lo damos al mismo, y unas veces con más acierto y otras con menos. Si miráramos los números de Giuliano, y repito que no quiero... los números... no son tan buenos como os imagináis algunos. Es más una cuestión subjetiva de que os guste el carácter que tiene, esa entrega y tal y cual, que lo que luego acaba dando la estadística sobre aportaciones de Giuliano Simeone. Si nos miráramos solamente en los números, que afortunadamente el fútbol es mucho más que números, pero si nos agarráramos solamente a los números, sería muy difícil de justificar esa cantidad de minutos que se le dan a Giuliano Simeone. Ojo, que cuando está bien es el mejor, también quiero decirlo, pero es para un tipo de partidos. Hay muchos partidos en los que está rematadamente mal y se le mantiene, y se le mantiene, y se le mantiene, como pasó en la final. En fin, no me quiero enrollar. Vamos a ver qué pasa con Ademola Lookman en los próximos días. Creo que Ademola Lookman, no se le escapa a nadie, ha sido el jugador que cambia el devenir del Atlético de Madrid en esta temporada. Bien, Mateu Alemany, gracias por traernos este fichaje y los que trajiste, Mendoza y Obed Vargas. Por cierto,
dos jugadores, y ahora cuando veamos la alineación, que apuntan a titulares hoy contra el Elche, y que a mí me parecen dos buenos fichajes, pero desde luego el de Ademola Lookman, creo que va a ser un jugador muy importante, y ya vendría siendo hora, ya estaría bien, Cholo, que le fuéramos dando esa importancia que creo que se ha ganado con números, cifras en el campo. Creo que además Ademola Lookman es bastante buena gentecilla, yo creo que su espíritu es así, sonriente siempre, buen rollo, me suena un poco Rastafari, ¿sabe? Así, que no le molesta nada y tal, pero bueno, el otro día el jugador seguro que no entendió mucho por qué se le cambiaba, estoy convencido, porque eso nos pasa a todos los que jugamos al fútbol, somos egoístas. Otra cosa es que lo acepte de buen grado y así debe ser, pero vamos a darle importancia a quien la tiene. Creo que Ademola Lookman tiene que tener un peso y muchos más minutos en este Atlético de Madrid de los que ha venido teniendo. De cara a las semifinales no tengo duda que será un hombre determinante, y de cara a lo que queda de temporada también. Y a partir de ahí, pues vamos a ver si su rol se ve refrendado con los números que tiene y se ve parejo a los números que está aportando. Titulares de esta noche o posible equipo para esta noche en el que jugamos con una unidad C. Apuntan Oblak en portería, para mí claramente el debate entre Oblak y Musso el otro día. Si había gente que daba el capítulo por cerrado, yo tengo ya mis dudas, o sea, Musso nos ha dado mucho, pero el otro día da muchos pasitos para atrás en quitarle esa titularidad a Oblak. Es un poco ventajista decir que tal vez si hubiera estado Oblak esa final no la perdemos, pero decirme con la mano en el corazón que no habéis pensado todos vosotros que a lo mejor con Oblak ese partido hubiera sido distinto. Yo sé que es ventajista decirlo a toro pasado, y Musso había estado dando señales de mucha seguridad, pero desde luego su peor partido fue la final, y eso cuando menos nos tiene que hacer preguntarnos si realmente ha llegado el momento de si Musso es el sustituto de, o todavía quedan balas en la recámara de Oblak como para jugarnos con él lo que nos queda de aquí a final de temporada. Yo creo que Oblak va a jugar muchos minutos y recupera la titularidad, a poquito que esté bien físicamente, porque Musso ha jugado muy bien. Musso nos ha dado grandes partidos hasta llegar a la final de Copa del Rey, pero hay una cosa que hemos olvidado, que Oblak tiene esa característica que tienen los porteros enormes, que es la capacidad de hacer milagros. No solo de parar aquellos balones que van a portería y que están en la obligatoriedad del portero pararlos, sino que además te para esas cosas que son increíbles, que no te explicas cómo lo ha hecho, pero lo hace. Es verdad que luego en los penaltis no hubiéramos tenido más garantías que las que tuvimos con Musso, pero creo sinceramente que no hubiéramos llegado a esos penaltis tal como ocurrió el partido. Creo que Oblak hubiera salido mucho más enchufado, vi un poquito de relajación por parte de Musso en el primer gol, que se lo come claramente, no está con tensión de partido todavía, el balón entra muy botando, muy llorando. Para mí es el último hombre en equivocarse en ese gol, se equivocan varios, Giuliano, lo diré, el argentino, bueno, Molina, se equivoca Giuliano, se equivoca Ruggeri, y el último en equivocarse, el error grosero también de Musso, que está muy descentrado en portería y que podría haber llegado a ese balón si hubiera estado con tensión competitiva. Sea como sea, titulares de esta noche: Oblak en portería, Puric, Lenglet, centrales, Boñar, Julio Díaz, laterales, Cardoso en el centro del campo, partidazo de Cardoso el otro día. Otra de las cosas que hay que preguntarse, ¿por qué no jugó más minutos? Esto me sorprendió también. Cardoso, Mendoza, Vargas, centro del campo que tengo muchas ganas de ver, ¿vale? Algunos lo consideran unidad B, para mí es una unidad B de muchísima calidad, serían titulares en 16 equipos de primera división sin duda. Cardoso, Mendoza, Vargas, tengo ganas de ver este centro del campo. Por delante, Baena y Almada, dos jugadores que tienen que dar un paso al frente definitivo porque está siendo decepcionante su temporada. Y en punta, Nico González, así apunta el as al posible 11 de esta noche. Punta para Nico González, por detrás Baena y Almada, centro del campo Mendoza, Obed, Vargas, Cardoso, laterales para Boñar, Julio Díaz, centrales Puric y Lenglet, y en la portería Oblak. Esta es la alineación de esta noche. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece todo lo que os he contado? En fin, dejadme abajo vuestras opiniones, vuestros comentarios, decid lo que penséis sobre la sustitución de Lookman, sobre la aportación de Lookman, sobre lo que nos queda de temporada. Os leo con interés, ¿vale? Venga, AUPA Atleti. Y acordaros, esta tarde, a las 19 horas, no haré el directo. La camiseta que sorteamos habitualmente la sortearemos el fin de semana, creo que es el sábado, en el partido contra el Bilbao. AUPA Atleti, como os digo siempre, sed felices. Adiós.